Cuando Cronenberg se muera, que esperemos que sea de aquí mucho tiempo, Cronenberg será realzado al Olimpo de los dioses y será un poco lo que está pasando actualmente con Leaks. Pero hoy en día pasa lo que pasa, y aquí en España no tiene distribución, por ejemplo. Muy buenas a todos y bienvenidos a Amor de Cine. Yo soy Arno Martín, crítico de cine, y hoy tengo la suerte de estar con Uriol Alonso. Gracias por venir. Uriol es profesor y es autor de David Cronenberg, Infecciones y mutaciones narrativas, su último libro, que ya está disponible en librerías, y estamos aquí para plantearle algunas cuestiones al respecto. Explorar la obra de David Cronenberg, ¿no? Implica ponerse en la piel de un escritor frustrado que necesita el cine para comunicarse, ¿no? Dice Roland Barthes, el autor, ¿no?, que al principio de la escritura está el deseo. ¿Es así también en el cine? Sí, a ver, en el caso sobre todo de Cronenberg, yo creo que el deseo está ahí. Es decir, cuando él tiene un proyecto, hay algo de azar, hay algo evidentemente de acontecimiento, hay algo evidentemente que está incontrolado, pero obviamente la cuestión del deseo es algo crucial. ¿Por qué es algo crucial? Porque el deseo implica una falta, es decir, el deseo implica una ausencia. Y lo más importante siempre es intentar construir algo en torno a esa ausencia que mueve al deseo. Entonces, claro, para Cronenberg, evidentemente que toda concepción racionalista, toda concepción empirista, o toda concepción, digámoslo así, más en la cual podamos vislumbrar de una manera absoluta y perfecta cuáles son los engranajes que mueven a realizar alguna cosa, escribir un libro, componer, esculpir una escultura, rodar una película, pues evidentemente que él, de todas estas cuestiones más explícitas, él va a huir. Entonces, el deseo, en tanto y cuanto se fundamenta en algo que careces, en una ausencia, evidentemente que es lo que moviliza a Cronenberg en su escritura, es decir, en su escritura tanto simbólica, discursiva, ¿no?, de los guiones y de su novela, así como, sobre todo, en su escritura audiovisual en el momento en el que él está rodando, ¿no? Porque, como te comentaba al inicio, hay mucho de azar en los rodajes de Cronenberg. Es decir, hay algo de la ausencia de una planificación, hay algo de un boquete, de un agujero, de un vacío, que hace que, en cierta manera, se estructure la historia de una manera, digámoslo así, elíptica, o de una manera en espiral, o de una manera en la cual, reitero, lo estructural y lo fundamental sea la espontaneidad del momento, la fuerza y la intensidad de la circunstancia, y no tanto la rigidez de la planificación y la frialdad del esquematismo de una puesta en escena planificada o de un esquema que estructura lo que tú quieres escribir, un tanto que guión, un tanto que novelo. Mm. Es gracias a tu análisis que entendemos que esta dimensión anómala del deseo que Cronenberg retrata, claro, se materializa en sus películas, no sé si podemos decir, en tanto que experiencia límite. Sí, claro, el asunto está en que con que hay un vacío, hay un límite. Es decir, hay algo no verbalizable, hay algo no sigorizable. Entonces, a Cronenberg le interesa ese vacío, a Cronenberg le interesa esa ausencia. Y la experiencia que él propone, tanto en términos de escritura como en términos de experiencia para con el lector o para con el espectador de su cine, siempre es una experiencia que está al borde del abismo, siempre es una experiencia que está en la frontera de, digámoslo así, que bordea algo intangible y al mismo tiempo algo que está vinculado con lo más profundo de la condición humana. Es decir, es una experiencia límite en tanto y cuanto se intenta introducir hacia los pilares básicos de nuestro ser humano, de nuestra condición humana, y ahí evidentemente que lo que domina es la oscuridad, es decir, oscuridad entendida en términos de que no hay una topografía absolutamente definible, sino que hay, en cierta manera, lo que hay son tentativas de pregunta, que es lo que hace Cronenberg. Es decir, es una experiencia límite en tanto y cuanto de lo que se trata es de perfilar lo mejor posible las preguntas que a nosotros nos asedian y que a nosotros, en cierta manera, los condicionan de una forma inconsciente en el momento en que nos preguntamos por nuestro ser en el mundo, por nuestra manera de estar en la realidad. Es decir, es una experiencia límite tanto la escritura como para el espectador
aquello que nos está proponiendo la escritura audiovisual y discursiva de Crowley. Hay un pasaje del libro El hombre unidimensional de Herbert Marcuse que leámoslo, ¿no? Porque dice: cuanto más racional, técnica y total deviene la administración represiva de una sociedad, más inimaginables resultan los modos mediante los que los individuos reprimidos, administrados, pueden romper su servidumbre y alcanzar su propia liberación. Esto es Crash, que tú analizas desde Heidegger. Claro. Es decir, Cronenberg es alguien que es revolucionario. Él siempre ha sido alguien muy apolítico. Es decir, para él, el artista tiene que estar al margen de la sociedad y tiene que estar al margen de lo político. Es decir, a él no le interesa hacer ningún tipo de proclama, ni le interesa hacer ningún tipo de propuesta, ni le interesa, en cierta manera, hacer ningún tipo de panegírico sociopolítico, porque precisamente de lo que se trata es de estar en los confines y en el margen de lo social para poder estructurarme. Ahora bien, dicha esta puntualización, Cronenberg es un gran anticapitalista. Es decir, el cine de Cronenberg está atravesado desde el minuto uno por una crítica a las corporaciones, por una crítica visceral al individualismo capitalista, por una perspectiva pragmática de los vínculos humanos. Es decir, Cronenberg es alguien que, pese a situarse en una posición apolítica, él tiene una dimensión completamente anticapitalista, ¿no? Y eso perfectamente se puede ver en Cosmópolis, incluso se puede ver en las múltiples referencias que él plantea en su novela Consumidos, ¿no? En la pareja, ¿no? De amantes, ¿no? En Semestín y Aristide Adostegai, ¿no? Que ellos son estudiosos de Marx y de la filosofía del consumismo de Marx y demás, ¿no? Bien, eso es una cosa, ¿no? Luego, en términos, digamos así, ya más ontológicos, ¿no? Bueno, espero que la audiencia no nos... O sea, conceptos así como ontológico, tal y tal, ¿no? O sea, ontológico, dicen, dando un paso más allá de lo estrictamente físico. Digamos así que a Cronenberg lo que le interesa es romper con aquellos condicionantes de nuestra existencia. Es decir, como buen heideggeriano, él concibe que cuando estamos en el mundo, cuando estamos en la realidad, ¿de acuerdo? Para decirlo de una manera muy, muy somera y muy plana para que todo el mundo nos entienda, cuando estamos en la realidad estamos condicionados por la inautenticidad, ¿no? Es decir, somos impropios en el sentido de que nos definimos pues, por unos patrones de conducta determinados, por unas religiones, por unos rituales, con unas concepciones, por un lenguaje, bla, bla, bla. ¿No? Hay algo como una especie de líquido amniótico sociocultural que a nosotros nos aprisiona y nos modela como unos objetos claramente funcionales. Y entonces, lo que plantea Cronenberg, tanto en Crash como en Videodrome, como en El almuerzo desnudo, como en Spider, como en cualquier odo, lo que plantea Cronenberg es algo muy heideggeriano, en el sentido de que hay que romper con esas cadenas que nosotros los estructuran en nuestro orden social y dan un salto que en cierta manera nos conduzca a una dimensión que sea de libertad y en consecuencia que seamos capaces de movernos por otras coordenadas completamente distintas a las que nos marcan el orden social. En este sentido, evidentemente que la cita de Marcuse que te planteas va al pelo, ¿no? Porque Marcuse, junto con los autores de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Adorno, Horkheimer, Fromm, etc., lo que planteaban precisamente era una crítica de los condicionantes sociales que impide que nosotros podamos, en cierta manera, liberar nuestra potencialidad. Cronenberg, en cierta manera, plantea lo mismo. Es decir, él plantea una trascendencia, ¿de acuerdo? Plantea una trascendencia, ¿para qué? Para movernos en una dimensión de lo real que sea completamente distinta a la que nosotros nos encontramos en el día a día. Entonces, claro, la apuesta de Cronenberg es una apuesta por la liberación que conduce a un más allá, que evidentemente este más allá no tiene ninguna connotación religiosa porque Cronenberg es ateo, como mucho tiene una formación muy sincrética, ¿no? Tiene un sincretismo cultural muy importante, ¿eh? Tiene unas raíces judías, pero él fue formado desde bien pequeñito, desde la apertura cultural, que aquí cree lo que quieras y haz lo que quieras, ¿no? Entonces hay algo de eso, hay algo de romper con las cadenas para movernos en una dimensión de autenticidad. Si la cultura es la norma y el arte la excepción,
Creo que Cronenberg es alguien que da fe de ello, su obra. Y claro, como bien indicas, su cine va incorporando pequeños quiebres en las expectativas y rupturas sutiles en sentidos preestablecidos. ¿Tú dirías que Cronenberg es alguien que diagnostica muy bien el aire de los tiempos en los que nos ha tocado vivir desde un punto de vista, por ejemplo, de una normalización de lo patológico, por ejemplo? Él, más que un gran, él más que un gran analista que es capaz de diagnosticar los ejes de nuestro tiempo, creo que él es un gran profeta. Es decir, creo que Cronenberg, si tiene algo muy fino, es el hecho que es capaz de anticiparse muy bien a lo que será determinada sensibilidad humana de aquí en muy poco tiempo. Es decir, cuando él está planteando ciertas cuestiones de Videodrome, ¿no? Él se está anticipando. O sea, si miramos Videodrome desde un punto de vista más superficial, desde este punto de los más media, la tecnología, de cómo nos configuramos desde la tecnología, ¿no? Que es una visión que es la arquetípica de Videodrome. Para mí es un poco más superficial, pero bueno, es la visión arquetípica, ¿no? Muy bien. Claro, está anticipando lo que es nuestra evidencia hoy en día. Somos sujetos que estamos atravesados por lo tecnológico. Nosotros somos hibridaciones de las composiciones eh, tecnológicas en las cuales nosotros nos ubicamos, y ahí Cronenberg, el Videodrome, ya está anticipando algo. En Existence está anticipando algo como es la realidad virtual y este mundo en el cual, digamos así, Existence es el reverso de Videodrome, ¿no? Está anticipando algo como la cuestión de que nuestra vida virtual es mucho más real que la vida real, o dicho de otra manera, ¿cómo podemos identificar una vida real de una vida virtual? ¿Cómo podemos discernir entre virtualidad y realidad? Entonces, en ese sentido, Cronenberg, más que analista, que lo eres, yo creo que es un profeta. Es decir, se anticipa porque es capaz de abismarse en los resortes de la condición humana y profetiza ciertos elementos que en un porvenir van a ser espectaculares. Por eso, por desgracia, Cronenberg es el profeta de un tiempo que lo rechaza. Es decir, Cronenberg es profeta de nuestro tiempo y es un tiempo que evidentemente lo está rechazando. Porque hoy en día Cronenberg, por fortuna o por desgracia, alguien dejó un papel residual, por desgracia. O sea, para los cuatro frikis, ya son. Cronenberg es Dios, tal y tal, pero tú sales en la calle, aquí que estamos en un restaurante, que estamos en un bar, y vamos a cualquier mesa y decimos, oye, ¿sabéis quién es Cronenberg? Pues te dan, Cronenberg me suena a puro que viene de Suiza. Claro. O sea, el asunto un poco es ese, ¿no? El asunto es que Cronenberg, más que analista, creo yo que es profeta, pero es analista también, obviamente, y de ahí que lo que él plantea es un poco, está bastante desatendido. Hace 5 años también nos encerraron en casa a causa de una pandemia mundial, ¿no? Ocasionada por el coronavirus. Y yo pienso que la película que Cronenberg estrena después, que es Crímenes del Futuro, remake de una de sus primeras películas, ¿no? Pero me daba que pensar, desde el punto de vista del acto creativo en el cine, desde el rodaje, mi sensación es que en Cronenberg los rodajes tienen un punto muy importante de enfebrecimiento, de grado de afectación físico, casi, y ligado con el fenómeno de la pandemia. Yo no sé si tú notas, desde esta perspectiva, que se haya transmitido algo vinculado con la rareza de lo cercano, ¿no? O sea, no sé si hay algo de eso. A ver, el puerco del otro siempre ha suscitado, siempre ha suscitado pedido, es decir, esto ya un poco Lacan lo planteaba, ¿no? Es decir, cuando nos relacionamos con el otro cuerpo, cuando nos relacionamos con el otro, hay algo del orden de la dimensión fantasmática, ¿no? De la fantasía que entra en juego y que en cierta manera hace de membrana que en cierta manera genera como una cierta protección entre familias, ¿no? A una apertura infinita al otro, ¿no? Eso es un poco lo que le criticará muchas veces Levinas o Derrida, ¿no? Es decir, desde siempre, allá antes de la pandemia, el vínculo con la cercanía, con lo cercano, ¿no? Con lo inmanente, es algo que siempre ha suscitado como una especie de miedo, como una especie de angustia, como una especie, el miedo y el que son cosas distintas, pero siempre ha suscitado como, como un sentimiento de rareza, o hay algo
unheimlich en mi trato con lo híbrido. Claro, con la pandemia, en el momento en que realmente se produce esta separación del otro y, en cierto modo, hay una reflexión y un ensimismamiento que no es el ensimismamiento, porque claro, y aquí nos podemos ir, pero por eso hay que un poco que acotar el tema, ¿no? Pero, claro, te recluyen, pero no te ensimismas, porque cuando te ensimismas, estás tan acostumbrado a estar perdido que en el momento en que te ensimismas, sientes angustia. Es decir, la intimidad, la angustia y el miedo a la intimidad no solo es intimidad ante el otro cuerpo, ante el otro cercano, sino también es ante mi propia intimidad. Ya. La soledad y el aislamiento. Claro, totalmente. Es decir, tanto hay miedo a la soledad como hay miedo de estar con el otro en la intimidad del otro. Entonces, Cronenberg, en Crimes of the Future, y te hablo de memoria, en la autopsia final hay un momento en el que Lea Seydoux está haciendo como una especie de alegato, como una especie de proclama muy poético, y dice algo muy bonito que es, de lo que se trata es de ver el universo, o sea, abrir el cuerpo para observar el universo, la infinidad del universo en el cuerpo de uno mismo, ¿no? Es decir, el punto de la inmensidad y el gusto que te genera la inmensidad. Cronenberg siempre ha escuchado muy bien el punto de miedo pulsional que genera el cuerpo del otro y el propio cuerpo. De ahí, digámoslo así, el punto de vínculos lo más fríos posibles, el punto protésico, el punto, digámoslo así, de un cuerpo que se manifiesta, ¿no? Que revela síntomas, ¿no? Que sintomatiza el miedo que tiene a lo inki y a la intimidad absoluta. Y Cronenberg, que es alguien muy auténtico, es alguien que ha captado muy bien en su cine este miedo. Y el Kind of the Future, que yo creo que le da una vuelta de tuerca a su narrativa, y clicha muy bien este periodo post-pandemic. Clicha muy bien esta dimensión de frialdad, de intentar confiar y al mismo tiempo desconfianza, de un cuerpo que se convierte en un elemento absolutamente desbordado, una corporalidad que se manifiesta más allá de la evolución o más allá de cualquier sistema normativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, él ahonda en temas que son del pasado y al mismo tiempo radicaliza ciertas cuestiones que evidentemente son nuestro porvenir, ¿no? Sí, sí, Cronenberg en ese sentido y el Kind of the Future pega muy bien, ¿no? Y en, supongo que en The Routes, tú sí que lo has podido ver, supongo que ahí la cosa radicalizará más. Se lo lleva más hacia un terreno más órfico, pero... Bueno, es que Cronenberg es muy óptico. Es que Cronenberg es alguien que bueno, no nos vamos a poner filosóficos ahora, pero, pero claro, la deriva o el punto al cual se va dirigiendo su propuesta es una propuesta cada vez más destilada, y mucho más íntima, íntima en el sentido de intentar dirigirse hacia esa región que a ti te genera angustia, que es una intimidad absoluta, y de ahí que su cine genera rechazo. Es decir, es una propuesta incomprendida porque genera rechazo. ¿Por qué? Porque se dirige a algo que tú no quieres ver. Se dirige a algo que precisamente tú estás huyendo a través de lazos vacíos, a través de vacuidad, a través de la estupidez de las redes sociales. Es decir, tú entras en una dimensión de huida y Cronenberg lo que te está mostrando en pantalla es eso de lo que tú estás huyendo y de ahí que te genere angustia. Y de ahí que sea tan incomprendido y sobre todo de ahí que sea tan repudiado hoy en día. Porque, o sea, cuando Cronenberg se muera, que esperemos que sea de aquí mucho tiempo, Cronenberg será realzado al Olimpo de los dioses y será un poco lo que está pasando actualmente con Leaks. Pero hoy en día pasa lo que pasa y aquí en España no tiene distribución, por ejemplo. Entonces, bueno, la cuestión es esa, que Cronenberg te está mostrando algo que el espectador no quiere ver y por eso es tan difícil. En tanto que la figura del otro, ¿no? De la que tú hablabas ahora, tú siempre has alabado la interpretación de Ralph Fiennes en Spider, ¿no? ¿Cómo se prepara un actor para encarnar una experiencia totalmente otra, como es la esquizofrenia? Total. Es decir,
Claro, Spider nace de un proyecto de Ralph Fiennes, es decir, es un proyecto que es como una especie de historia novelada. O sea, Spider viene de una novela que es maravillosa, que es de Patty McGrath, que es una novela excelsa, o sea, maravillosa, increíble, fascinante. Es una novela en la cual eh, se retrata a la perfección la perdición de un sujeto esquizofrénico. Y además el padre McGrath era, eh, era un psiquiatra muy reconocido, era director de un centro psiquiátrico, y McGrath se empapó de toda esa mitología patológica y realidad patológica. Entonces, las descripciones son muy minuciosas. Entonces, cuando Ralph Fiennes recibe noticias del libro, se enamora, se enamora completamente y empieza a ser un relato como historias contadas en la BBC Radio. Y desde el minuto uno, Ralph Fiennes participa y está enamorado. Cronenberg es luego quien se suma al proyecto, porque su agencia le envía el guión y una nota que le dice: Ralph Fiennes está interesado en rodar esta película. Entonces Cronenberg dice, bueno, vamos a ver, ¿no? Es cuando él lee el guión, dice, hostia, esto es bueno. Luego él lo reescribe y le da toda su dimensión, que no vamos a entrar porque tu pregunta va sobre la preparación de Ralph Fiennes. Yo creo que Ralph Fiennes, en el momento en que se adentra, o sea, desconozco técnicas de actores, aquí me pierdo completamente, pero yo creo que en el caso de Fiennes hay algo de ver un abismo y querer ir. Es decir, es alguien que se arriesga, es alguien que desde siempre se ha arriesgado, y ahí ve un proyecto en el cual puede romper por una cierta manera de entender su carrera hasta entonces, ¿no? Porque, bueno, él había hecho cosas muy interesantes como la lista de Schindler, ¿no? Pero, o como Días extraños, o como el Feed del romance, pero sí que es verdad que, bueno, que su carrera estaba en una posición un poco compleja, ¿no? Y ve la oportunidad de un papel en el cual pueda romper con toda su mitología, pueda romper con esa imagen de siempre proto James Bond, porque siempre ha sido como un aspirante a James Bond, ¿no? Es decir, de romper con esa elegancia, con esa nitidez, con esa dimensión racionalista que siempre lo ha decidido que mejor, e irse absolutamente a un abismo que la experiencia artística tiene que ser increíble. Claro. Y más cuando su papel es un papel de detalles, es un papel de puerco, es un papel de vocalizaciones, es un papel de gestos, es un papel en el cual la construcción que hace es una construcción a través del tour, es física. Y claro, ahí, eso por su propio físico juega. Luego, en ese mismo año, tú fíjate, Ralph Fiennes, yo creo, no lo he leído, pero supongo que para un poco desasirse de ese abismo en el cual se había entrado, ese mismo año o cerca, hace Red Dragons, que es el remake de la película de Michael Mann, ¿no? Que hace Brett Runner, ¿no? Y que produce Dino de Laurentiis. Sale también Philip Seymour Hoffman, Edward Norton, Harry Keitel y evidentemente Anthony Hopkins, ¿no? Ahí hace un papel interesante, ¿no? También un papel un poco perturbado, pero ya lo ves como menor, y sobre todo luego hace que es una delirada absoluta, por ponerlo delirada, sino que es una tontería absoluta, que es, bueno, perdonadme, ¿no? O sea, a ver, ¿qué sucedió en Manhattan? Que es aquella película que es una especie de doblegaje, ¿no? Cuento de Cenicienta, con Jennifer López, ¿no? Donde precisamente también sale Miranda Richardson, que sale en Spy, que es la que interpreta 3 papeles de Spy. Y bueno, un poco lo hace para desasirse, supongo, ¿no? De la situación. Pero claro, Spire es una aventura física. Es una aventura física, absolutamente física. Y dos últimas cuestiones para terminar de apuntar. Hay una tensión muy bonita, ¿no? En este, bueno, bonita y también abismal un poco, ¿no? Es esta idea de la subjetividad como una puesta en abismo, en tensión con la dimensión especular del otro, que el otro me haga de espejo, ¿no?
Esto en Cronenberg se ve en diferentes películas, ¿no? Yo veía The Shrouds en el pasado Festival de Cannes y yo veía la caracterización del protagonista de Vincent Cassel, me recuerda a Cronenberg, ¿no? O sea, yo te pregunto, para Cronenberg, ¿la identidad es identificación? No, 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 no. O sea, es decir, yo creo que él, cuando él hace arte, él intenta construir algo que evidentemente tiene una no tiene una fundamentación, sino tiene aspectos biográficos, pero sobre todo de lo que se trata es de ofrecer una visión completamente diferente y no viste. Es decir, eh, el Jeremy Irons de Inseparables es la encarnación de Cronenberg delante de la pantalla. Sí, no. O sea, hay aspectos que sí, evidentemente, porque Cronenberg intenta construir a nivel físico cierto parecido con lo que es él, parecido físico, pero evidentemente que todo componente más de construcción psicológica del personaje es una construcción que se le va de las manos. Entonces, yo creo que Cronenberg lo que encarna es este juego en el cual, evidentemente, que tú buscas una identificación, o sea, buscas con el otro una construcción, pero que siempre escapa de una identificación. Es decir, el otro te tiene que ayudar a construir lo que tú eres, como artista, como persona, como sujeto, pero eso te tiene que impedir tener una asimilación perfecta por el otro, una imitación, es decir, una concepción mimética, un mimetismo con el otro es imposible. Entonces, la construcción un poco es esa, ¿no? Es decir, que yo intento abismarme al otro para intentar construir algo mío propio. Y ahí es un poco donde está la cuestión, ¿no? De que tiene muchos alter egos, pero ninguno es Cronenberg. Y, es decir, Viggo Mortensen, ¿no? O sea, Viggo Mortensen es su alter ego. Conociendo un poco a Cronenberg, yo te diría que no. Y, es decir, pero al mismo tiempo hay algo de esa imagen de Vigo en Promesas del Este, esa imagen en, o sobre todo en Crímenes del Futuro, donde, bueno, hay una cierta manera de intentar construir algo propio sabiendo que ese propio siempre se le va a escapar. Es decir, que siempre hay una pérdida en esa voluntad de definirte por lo otro, ¿no? Porque siempre va a haber esa pérdida. Cuando tú construyes una identidad, siempre hay una pérdida. No construyes una identidad de una forma monolítica, Claro. perfecta, sino siempre hay algo que tú estás asumiendo y cuando asumes algo siempre hay una pérdida. Mm. Y Cronenberg, claro, como tantos otros cineastas de renombre, son capaces de, seguro que estás de acuerdo con esto, ¿no? De elevar la creación cinematográfica a una dimensión, ¿no? A un plano personal, inaccesible, vertiginoso. Y viendo películas de Cronenberg, de Lynch, ¿no? Recientemente fallecido, ¿no? Pero uno las ve y dice, wow, o sea, hay algo de educarse en la renuncia también, ¿no? Incluso de proyección fantasiosa de cine, que es también tendencia autodestructiva, ¿no? Porque estoy plasmando en la imagen todo aquello a lo que yo no puedo llegar, ¿no? Por ejemplo, pues quizá tener una relación sentimental estable, que el cine sí te permite proyectarlo, ¿no? No sé si en Cronenberg tú esto lo ves A muy ver, efectual. Cronenberg, como te decía antes, es alguien que proyecta algo que no queremos ver. Es decir, algo que no queremos ver de nosotros mismos. Es decir, yo creo que las propuestas de autores como Cronenberg, como Lynch, como Peter Strickland, como Mandico, son propuestas, digámoslo así, que intentan escapar del horizonte de la representación. ¿Para qué? Ni tampoco huir al surrealismo simbolismo. Bueno, en el caso de Lynch, en el caso de Mandico o de Peter Strickland en menor manera, sí, no creo. En el caso de Cronenberg, yo creo que es alguien que en cierta manera busca que tú te pierdas con él. Es decir, él lo que te está proponiendo es una apuesta y una apertura y una experiencia. Entonces, si tú eres capaz o si tú quieres adentrarte en esa experiencia, evidentemente que va a ser una experiencia límite, como decíamos al inicio, es una experiencia que tiene un punto autodespectivo, obviamente. Porque cuando tú te abismas en Inseparables, Inseparables es una película
en la que no puedes salir indemne. Es decir, claro que puedes salir indemne si la ves, si venga, voy a ver a Jeremy Irons, a no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero si tú realmente te metes en la película en un nivel de voy a entrar en la apuesta de Cronenberg y voy a entrar en el experimento que le está proponiendo, en la cual él también es participante, y la dimensión autodestructiva es absoluta. ¿Por qué? Porque lo que te está haciendo, primero de todo, es romper con toda un brazo de sentido. Es decir, Cronenberg o Molins en este caso, que en paz descanse, eh, lo que te proponían era que tú rompieses con tu universo de sentido. ¿Por qué? Porque tú te mueves en un horizonte de represión. Es decir, cuando construimos un relato, estamos construyendo una significación. Estamos construyendo una determinada manera de ver las cosas que te dice de una manera, digamos así, unidimensional y unívoca, que las cosas son así. Cuando las cosas pueden ser de muchísimas maneras. ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué el capitalismo es el único sistema? No es el único sistema. Es decir, y aquí lo enlazo mucho, ¿no? Por lo que plantea, ¿no? Frederick Jameson, ¿no? O Terry Eagleton, ¿no? Luego lo popularizan sobre todo tanto Slavoj Žižek como Mark Fisher, ¿no? Que es lo de es más fácil fantasear o pensar con el fin del mundo que no con el fin del capitalismo, ¿no? Este cliché, ¿no? ¿Qué es lo que indica? Lo que indica es algo de lo que te están diciendo tanto Cronenberg como él. Es decir, tienes que ser capaz de romper con esa narrativa y con esa dimensión de sentido que a ti te está presionando a creer que solo existe una determinada manera de concebir la realidad. Y de eso se trata, ¿no? Es decir, es un juego de ausencias, es un juego de pérdidas, es un juego en el cual lo importante no es tanto lo que se muestra, sino lo que está velado. Es decir, lo importante es el socavón a partir del cual se está construyendo el relato. El lugar de enunciación. El lugar de iniciación que tú no vas a ser capaz de tipificar. ¿Por qué? Porque rehuye cualquier tipo de tipificación. Entonces, eso es lo interesante, que esas propuestas lo que te están diciendo es, la realidad se puede destruir. El principio de realidad, que decía Freud, y Cronenberg es muy freudiano, Cronenberg es muy psicoanalista, a él el psicoanálisis le fascina, más allá del método peligroso. El principio de realidad, claro que te estructura para que tu pulsión no se vaya de madre y esto sea una situación un poco incivilizatoria. Es decir, el principio de realidad existe para que exista civilización. Es decir, tiene una dimensión pragmática. Claro. Punto final. Pero eso no significa que sea la única dimensión. Sirve para algo. Pero hay mucha más realidad de eso que en cierta manera tú puedes vivenciar. Entonces, Cronenberg a lo que está apostando, ¿sabes? Y está apostando de verdad en eso. No es la fábrica de ilusiones, no. Hollywood, la fábrica de ilusiones. No, no. La fábrica de la pesadilla. Claro. ¿Por qué? Porque es aquello que tú quieres reprimir. O sea, no es una fábrica de sueños. No es o sea, tanto Lynch como Cronenberg, siendo muy distintos, ellos lo que hacen son dispositivos de pesadillas. ¿Por qué? Porque te están mostrando aquello que tu principio de realidad niega que exista y, sobre todo, aquello que está a los márgenes de la construcción subjetiva que tú quieres hacer y que tú puedes hacer. Por eso son tan insoportables muchas de sus obras. Antes hablábamos de Inland Empire de David Lynch, o por ejemplo, El almuerzo desnudo. Claro. El almuerzo desnudo estuvo prohibida. Estuvo prohibida. Aquí, en muchos países. Prohibida. ¿Por qué está prohibida? Porque está tratando algo, o sea, más allá de que la novela sea absolutamente irrepresentable, está tratando algo de la diseminación infinita de algo que tú no puedes abordar y, sobre todo, de diferentes niveles de construcción de realidad en la cual te lleva a una dimensión evidentemente psicótica, ¿no? Porque esto es una dimensión, o sea, aquí construimos realidades para no caer en la locura, evidentemente, pero lo que te está diciendo Cronenberg es eso, es decir, si muere Dios, es decir, si muere el sentido, entonces eres libre. Es decir, entonces tú puedes jugar a, digámoslo así, una dimensión de experienciar Dostoyevsky. totalmente, pero no, es que es los hermanos Karamazov, es decir, esto está tomado por Jean Paul, el poeta romántico, bla, bla, bla. La cuestión es que
lo más importante es romper con el sentido, porque el sentido te está dirigiendo hacia una determinada manera normativa de vivenciar. Y claro, el cine de Cronenberg va contra eso. Y su propia manera de concebir el arte va contra eso, ¿no? Porque es alguien que obviamente tiene que currar, obviamente tiene que vivir, pero es alguien que siempre ha privilegiado su libertad creativa y incluso en los encargos llevárselos mucho a su terreno, que no en haber dirigido Único Testigo, Juego de Patriotas, Super Detective en Hollywood, El Retorno al Jedi, que son los proyectos que a él le ofrecieron y que cuando su agente se los ofrecía, el tío dijo, tú y yo estamos en diferencia ondal, les tenemos que dar la mano y despedir, ¿no? Es decir, tanto en términos personales como en términos de propuesta artística, Cronenberg es alguien que está abogando por la ruptura del sentido y en consecuencia para una apertura de una experiencia completamente al margen de lo normativo, en consecuencia rica de cualquier prejuicio psicosocial dominado. Pues bien, genial. O sea, muchas gracias por haber venido. Y eso, lo dejamos aquí. Espero que hayáis disfrutado mucho de la entrevista. Si os ha gustado, por favor, dadle al like y suscribiros a nuestro canal, Amor de Cine. Yo soy Arnau Martín y nos vemos en la próxima crítica.